Muchas gracias por la invitación. eh, y además de agradecer, quiero felicitar al grupo Gestar, a Pía, que la conozco hace muchísimos años, porque realmente organizar este tipo de eventos en las circunstancias que nos toca vivir como país, no voy a decir hoy en día, porque parece que el hoy en día en Argentina es siempre, habla de un grupo y de gente que mira para adelante. Y creo que socialmente lo que más necesitamos es mirar para adelante en las circunstancias que estamos viviendo. Y bueno, a mí me invitaron para hablar de pobres respondedoras, que creo que en un simposio de fertilidad es casi como imposible no poner una charla de pobres respondedoras, porque es lo que vemos todos los días. Escuché hace poco decir una bióloga española que los especialistas en fertilidad ya casi no somos especialistas en fertilidad, somos especialistas en edad materna avanzada y en baja respuesta, porque es el 90% de nuestras pacientes, ¿sí? Creo que van a compartir este concepto. Aprendo a ver cómo funciona esto para así logo dinámico. Cuando hacemos una inducción de ovulación para FIV, lo que estamos buscando es crear una respuesta folicular que es suprafisiológica con el objetivo de disponer de un mayor número de ovocitos, no del único óvulo que la mujer ovularía naturalmente en ese ciclo. Y lo que tenemos que hacer es, además, evitar el pico prematuro de LH o la ovulación espontánea, porque nosotros necesitamos captar ese ovocito. Y sabemos que en el caso de la mujer, a diferencia del hombre, la mujer nace con un vaso lleno que se va a ir vaciando lentamente al principio, más rápido en la medida que va pasando el tiempo y muy rápido sobre el final, y nadie va a venir a reponerlo, a diferencia del varón, que el testículo es una fábrica permanente de espermatozoides. Y bueno, la mujer nace con 1 o 2 millones de folículos, pero ya al momento de la pubertad tiene 300.000 folículos. Va a tener aproximadamente 400 ovulaciones, y ese proceso que parte desde el vaso lleno hasta que se vacía completamente, bueno, como decía, tiene una dinámica. Hay que tener en cuenta en esa dinámica de dónde se parte, porque no todo el mundo tampoco parte con la misma dotación de folículos iniciales. Hay un montón de factores conocidos y muchos desconocidos que hacen que la reserva ovárica pueda estar influida hasta inclusive por exposiciones prenatales, por ejemplo, de andrógenos, agentes ambientales, cuestiones de bajo peso en la infancia que pueden hacer que esa dotación inicial ya sea baja, y entonces el día que la paciente se quede sin óvulos va a ser mucho antes, además de, como habló Florencia muy ampliamente, de todas las cuestiones genéticas de cada paciente. Y este trabajo de Sergio Zunkara, que tiene hace muchos años y que es muy difícil que no lo pongamos en esta charla, porque realmente es un trabajo epidemiológico muy amplio que involucró una gran cantidad de casos del Reino Unido, una estadística muy importante, donde mostró la asociación entre el número de ovocitos captados y la tasa de nacido vivo, que eso es lo más interesante del grupo, no tasa de embarazo, sino tasa de nacidos vivos. Y básicamente lo que mostró es que a mayor cantidad de ovocitos es mayor la tasa de nacidos vivos, y esa dinámica se mantiene más o menos hasta los 15 ovocitos. A partir de entre los 15 y los 20 se genera una meseta donde no aumenta la tasa de nacidos vivos, y luego de los 25 inclusive disminuye. Y esto se ha dado a través de los años. Obviamente las técnicas en mejoría de la fertilidad han hecho que las tasas de nacido vivo hayan aumentado, pero el patrón de la curva se ha mantenido a través de los años, y también se mantiene en los diferentes grupos etarios de pacientes. Obviamente a mayor edad de la paciente esto también va disminuyendo, pero se mantiene ese patrón. Y si vamos a evaluar qué reserva ovárica va a tener la paciente, tenemos un montón de parámetros para evaluar. El número uno, el más importante de todos, lo tenemos cuando le decimos hola, ¿qué tal a la paciente? Porque es la edad. ¿Sí? Pero de todos los parámetros que podríamos evaluar, quizás los más útiles, además de la edad, que es por lejos el más útil, solemos utilizar la FSH, la antimuleriana y el conteo de folículos centrales. La FSH porque es muy accesible, pero en realidad no es muy buena, porque no nos diferencia, no nos discrimina mucho la capacidad de respuesta de ese ovario, nos da una orientación bastante grosera. Sí, en cambio, la antimuleriana
nos discrimina muy bien la capacidad de respuesta entre una paciente potencialmente baja respondedora, normorespondedora o alta respondedora, y también el conteo de folículos centrales, que es realmente accesible y lo podemos hacer en el consultorio muy fácilmente, aunque está viciado a veces de alguna subjetividad. Y solemos definir a las pacientes como normorrespondedoras aquellas que les logramos obtener entre 5 y 15 ovocitos. Y es una definición por descarte. ¿Por qué? Porque las bajas respondedoras son aquellas de menos de 4 ovocitos y las altas respondedoras son las mayores de 15 ovocitos, porque son las pacientes que tienen mayor probabilidad de cancelación. Entonces, entre 5 y 15 tienen menos chance de cancelación, en un caso porque podemos no llegar a tener embriones, en otro caso por riesgos de hiperestimulación. Se define por descarte entonces entre 5 y 15 como una paciente normorespondedora. Y en función de entonces de los parámetros de la edad, de los parámetros de reserva ovárica, vamos a tener nuestra expectativa de una alta, una normo o una baja respuesta. Hay un subgrupo que se le está dando bastante bolilla en el último tiempo, que es el subgrupo de las respondedoras subóptimas, que son aquellas que tienen, dijimos que las normorrespondedoras son entre 5 y 15, bueno, aquellas que van entre 4, 5 y hasta 9, 10, se las llama respondedoras subóptimas y se considera como un grupo que a veces se lo pasa por alto como normorrespuesta, pero hay que tener en cuenta que este grupo, si bien no tiene una gran diferencia desde el punto de vista estadístico en tasas de embarazo, el grupo de 5 a 9 versus el grupo de 10 a 14 ovocitos, en tasa de embarazo en fresco no tiene gran diferencia. Hay una pequeña diferencia, por supuesto. Sí hay una diferencia significativa en lo que es la tasa acumulativa de embarazo. No es la misma el grupo de pacientes de 5 a 9 ovocitos, donde no es tan común que tengamos posibilidad de criopreservar embriones y darle entonces una segunda oportunidad, versus este grupo de 10 a 15, donde hay en un porcentaje mucho más alto vamos a poder criopreservar. Entonces, la tasa acumulativa, y esto tiene importancia mucho en nuestro medio, donde nosotros tenemos ciertos límites administrativos para el número de intentos que la paciente pueda acceder. Bueno, si la paciente tiene la posibilidad de criopreservar, le sumo un plus, ya le digo, desde el punto de vista administrativo, que clínicamente termina siendo trascendente. Entonces, las respondedoras subóptimas no son ni pobres respondedoras ni normorrespondedoras, es este grupo intermedio que tiene un 20 o un 30% menor de tasa de nacido vivo y una menor tasa acumulativa de embarazo. Y son las que más se benefician si logramos incrementar el número de ovocitos. Tanto para las respondedoras subóptimas como para las bajas respondedoras, poder obtener 1, 2, 3 ovocitos más me hace una diferencia muy significativa. Fíjense, por ejemplo, en pacientes entre 35 y 37 años, por poner un ejemplo, que no es lo mismo si yo le saco 5 ovocitos, la probabilidad de éxito que tengo, que si le saco 11, 12, 13 ovocitos, que le puedo aumentar 10 puntos la tasa de éxito. Y eso es significativo realmente. Pero bueno, decíamos que nuestro problema es que la gran mayoría de nuestras pacientes tienen menos de 10 óvulos, la gran mayoría de nuestras pacientes. Entonces, bueno, a partir de esta realidad, que es una realidad no de ahora, sino de hace muchos años, pero que se ha ido incrementando con el tiempo, es que se han probado las definiciones de lo que es una pobre respuesta ovárica. Al principio era por el número de folículos, por los niveles séricos de estradiol, y bueno, tenían obviamente relación con lo que es la cancelación del ciclo. Había muchísimas definiciones, pero esto no nos permitía mucho realizar trabajos comparativos y plantear estrategias. Hasta que en el 2011 llegó como solución posible los criterios de Bolonia, que al día de hoy se siguen utilizando como definición de pobre respuesta. Y los criterios de Bolonia, los recordamos, en la animación quedó medio raro. No es que está armada así la diapositiva, sino que se ve que en la presentación. Pero bueno, básicamente tiene que ver con la edad materna avanzada, con el antecedente de una pobre respuesta previa y, no sé por qué no sale en la diapositiva, con tener un biomarcador de reserva ovárica disminuido, como puede ser antimuleriana o conteo de folículos centrales. Si tiene 2 de 3, entra dentro de la definición de los criterios de Bolonia de una pobre respuesta. Y este fue el primer esfuerzo sistemático para definir la baja respuesta. Pero también tuvo sus dificultades porque al día de hoy solamente se han realizado 23 estudios realmente alineados con los criterios de Bolonia y solamente 7 tuvieron poder estadístico y que se lograron completar, y solo 2 de esos
sugieren algún beneficio, alguna intervención que realmente nos resulte útil. Por eso, fíjense, este trabajo dice que los criterios de Bolonia terminan siendo una promesa no cumplida, porque fíjense que en diferentes espacios del mundo el porcentaje de trabajos sobre bajas respondedoras, y si hay algo que hay trabajo científico es sobre pobres respondedoras, un muy bajo porcentaje todavía utiliza realmente los criterios de Bolonia. Y en parte tiene que ver porque al agrupar las pacientes puede llegar a agrupar, por ejemplo, a una mujer de menos de 35 años con una baja reserva y con un episodio previo bajo respuesta, y en el mismo grupo entra quizás una mujer de mayor de 40 años con una reserva ovárica normal y una respuesta baja. Y sin embargo, si nosotros vemos las probabilidades estadísticas según el número de ovocitos que captemos, esta mujer tiene una probabilidad de éxito muy diferente al de esta mujer, porque los criterios de Bolonia sufren de algún defecto, porque no son perfectos, que es que no toman en cuenta la calidad ovocítica, y la calidad ovocítica está altamente vinculada a la edad. Y la edad no solo influye en la cantidad de ovocitos, sino en la calidad de ovocitos. En pacientes mayores de 35 años, sus ovocitos tienen menos energía porque tienen menos mitocondrias, tiene aumentada la apoptosis de las células de la granulosa que capacitan en gran parte de ese ovocito, tienen aumentado el estrés oxidativo, y eso obviamente habla de una calidad disminuida. Y esto se refleja si uno ve las tasas de euploidía de esos ovocitos que van cayendo justamente abruptamente luego de los 35 o 37 años. A mí esta diapositiva me gusta siempre mostrarla porque básicamente me gusta mostrársela a los pacientes. Cuando los pacientes vienen con 40 años, 41 años, 42 años y uno les pudo quizás sacar una buena cantidad de ovocitos y aún así no se embarazó y dice, pero doctor, ¿por qué no me embarazo? Y la respuesta en gran parte está acá. Porque por más que nosotros logremos tener una gran cantidad de ovocitos, en una paciente mayor de 40 años, el 70% de sus blastocistos, si es que tuvo la suerte de tener blastocistos, va a ser aneuploide. Entonces, si yo tengo un embrión, 2 embriones, y bueno, tiene muchísimas chances, por más que tenga el mejor útero, por más que la paciente dice, pero si yo soy sana, sí, es sana, pero sus blastocitos no son sanos desde el punto de vista genético. Entonces, si yo logro incrementar el número de ovocitos, bueno, puedo jugar con esta estadística y esta paciente puede tener suerte, pero esto la paciente tiene que saberlo. Si yo lo comparo contra lo que sería un grupo control, que serían las donantes, donde solamente un 30% de sus blastocitos van a ser aneuploides, bueno, ahí es donde tenemos gran parte de la respuesta de por qué la paciente no se está embarazando. Bueno, justamente por estos defectos que tienen los criterios de Bolonia es que hoy en día se está tendiendo a utilizar otra clasificación, que es esta clasificación de Poseidón, que está bastante de moda, que ahora la vamos a ver, que toma como medida de éxito el número de ovocitos necesarios para lograr un blastocisto euploide para transferir. Básicamente toma en cuenta este concepto, que es un concepto importante. Yo puedo tener en una paciente una buena reserva ovárica, pero por algún motivo no logro capitalizar la relación entre el número de folículos antrales que tengo y el número de folículos que realmente desarrollo. O sea, a pesar de tener una buena reserva ovárica, puedo tener una baja respuesta. Por el contrario, puedo tener una paciente que de base tiene una baja respuesta, pero si logro optimizar eso poco que tiene de base, bueno, a pesar de esa baja respuesta, puedo tener una relativa buena respuesta para esa paciente. Hay dos conceptos, que uno es FORT, que es la relación entre el número de folículos preovulatorios y el número de folículos centrales, y otro que es la relación entre el número de folículos centrales y el número de ovocitos recuperados. Si yo tengo más del 50% de FORT y FOI, bueno, estoy teniendo una respuesta correcta para la dotación inicial de esa paciente de ovocitos. Si en cambio tengo menos del 50% en ambas cosas, bueno, tengo una resistencia ovárica, una insuficiencia ovárica o una falla ovárica, como lo querramos llamar. Si tengo un buen FORT, pero tengo una baja tasa de captación de ovocitos, probablemente sea más un problema de maduración o aspiración que puede tener que ver o con la dosis que le di, o con algunos factores ambientales, o con lo que vemos muy seguido, que son desarrollos asincrónicos foliculares, o a veces con algo que nos puede pasar cada tanto, que son algunos problemas técnicos o de la aplicación del HCG o del momento de la captación. Decíamos entonces que yo evalúo la reserva ovárica y hago una presunción de qué tipo de respuesta voy a tener.
Y si yo presumo que la paciente va a tener una baja respuesta, bueno, ya de base probablemente no elija un protocolo largo de fase lútea, que el día de hoy sigue siendo el gold standard bibliográfico, pero que en realidad lo usamos poco, esa es la realidad. Solemos optar más por los protocolos con antagonistas, solemos optar más por adicionar LH, y solemos optar muchas veces por lo que llamamos protocolos alternativos, que después vamos a desarrollar un poquitito, pero bueno, hay varios protocolos alternativos que se pueden hacer. ¿Qué dosis vamos a utilizar? Bueno, hay algunos trabajos hacen estos normogramas que en función de la edad, los valores antimuleriana, vamos calculando con una reglita, una escuadra, la dosis. Esto es medio engorroso para el día a día en el consultorio. En general solemos estandarizar de alguna manera inicialmente a la paciente en base a nuestra presunción. Y fíjense, esto son publicaciones de la colaboración Cochrane que hacen metaanálisis de trabajos prospectivos randomizados con correctos diseños y nos sugiere que en pacientes que presumimos una respuesta, dar una dosis entre 150 y 225 suena lógico de gonadotrofinas. Si presumimos una hiperrespuesta, tratar de no sobrepasar las 150 unidades. Y si presumimos que la paciente va a ser una baja respondedora, podemos dar hasta 300 unidades, más de 300 unidades no nos van a generar beneficio. Eso es una primera estandarización. Fíjense este trabajo sobre pacientes con conteos folículos antrales menores a 7, hicieron 3 grupos, grupo de 150 unidades, de 225 y hasta de 450, y no vieron diferencias en la tasa de nacido vivo. Sí vieron alguna diferencia en el número de ovocitos. Y en cuanto a los esquemas alternativos, también hay metaanálisis hechos, quizás el número de trabajos es menor, pero también se ha visto que tanto para normorespondedoras como pobres respondedoras no mejoran la respuesta, no la empeoran tampoco, pero no la mejoran. Pero son protocolos alternativos que podemos utilizar. Ahora yo voy a hablar un poquito de los protocolos alternativos. Me quiero detener 2 segunditos en la clasificación esta, que es la clasificación de Poseidón, que básicamente lo que hace es dividir en 4 grupos. Este grupo de acá a la izquierda, el 1 y el 3, está dividido por la edad, y la división de 1, 2 y 3, 4 por los marcadores de reserva ovárica. Entonces, lo que tenemos es el grupo 3 y el grupo 4 son pacientes con baja reserva ovárica, el grupo 3 de menos de 35 años, la del grupo 4 de más de 35 años. Y de esta raya horizontal para arriba son las pacientes que tienen una reserva ovárica adecuada, pero tuvieron una baja respuesta inesperada. O sea, tenían buenos marcadores de reserva ovárica, pero le estimulamos y le sacamos pocos ovocitos. Entonces, estos 2 primeros grupos, que son las pacientes que tienen buena reserva ovárica, pero tuvieron una respuesta inesperada, bueno, decíamos, están las de menos de 35 y están las de más de 35. En estas pacientes, hoy en día se ha puesto muy de moda ver si pueden llegar a tener alguna alteración en los receptores de FSH y LH. Y hay un montón de bibliografía al respecto que muestra que estas pacientes podrían tener polimorfismos de los receptores y son las pacientes que se verían, y hablo en potencial especialmente, se verían favorecidas por el aumento de la dosis y por la adición de LH. La gran mayoría de estos trabajos de polimorfismos están esponsoreados por laboratorios que trabajan de la industria. Con lo cual, a veces, bueno, hay que leerlo con cierto filtro porque ¿qué es lo que sugieren? En nuestro medio, en la Argentina, yo no le voy a medir polimorfismo genético de FSH y LH a la paciente, pero me dicen, y bueno, entonces aumentarle la dosis, ponerle LH. Bueno, sí, probablemente estos trabajos avalan eso, pero, insisto, hay que leerlo con cierto, ver de dónde viene el trabajo. Pero bueno, supuestamente, ¿quiénes serían las pacientes de este grupo 1 y 2 de Poseidón que más se ven beneficiadas por el aumento de la dosis de la FSH o la adición de la LH? Básicamente estos primeros 3 grupos que puse, las pacientes que tuvieron una baja respuesta en un ciclo previo donde solamente le di FSH, las pacientes mayores de 37 años y las pacientes que tienen estímulo con agonista GnRH. De las pacientes que tuvieron baja respuesta en un ciclo previo solamente con FSH, se ha visto que realmente adicionarle una dosis de LH incrementa la tasa de implantación.
En las pacientes mayores de 36 años, son pacientes que tienen una producción menor de andrógenos intraovárica y eso hace que tengan menos respuesta a los receptores de FSH de la granulosa. Eso genera, por supuesto, un menor reclutamiento de folículos antrales y periantrales. Y bueno, son pacientes que también se van a ver beneficiadas por la adición de LH. Y esto tiene que ver con el incrementar la competencia en la calidad ovocítica y la calidad embrionaria. De hecho, algunos trabajos muestran que esto es un efecto independiente del número de ovocitos. Adicionando LH en este grupo de pacientes no es que le voy a sacar más ovocitos, pero voy a tener una mejor tasa de embarazo, sobre todo en el grupo de 36 a 40. En las pacientes mayores de 40 en general de base les damos LH, con lo cual no ve en este trabajo ese beneficio, ¿sí? La dosis que habría que adicionar, si es un ciclo con agonistas, es de 150 unidades de LH, si es un ciclo con antagonistas, es de 75 unidades de LH. Ellos lo que sugieren es darle 150 de FSH y 75 de LH, que todos sabemos que hay una preparación farmacéutica que tiene exactamente esa dosis. Entonces, les decía, estos primeros tres grupos son los que más se ven beneficiados por el aumentar la dosis de FSH y el adicionar suplemento de LH. ¿Qué pasa si nos encontramos una paciente que le estamos estimulando por primera vez y presumíamos una buena respuesta, pero la vemos al cuarto o al quinto día y no está teniendo la respuesta que nosotros esperamos? Estamos a tiempo de adicionar LH, le podemos agregar LH a partir del día 6 a 8 del estímulo y eso nos va a generar un beneficio. Si vamos al grupo 3-4, que son las pacientes menores de 35 o mayores de 35, pero que ya sabemos por los estudios previos que tienen una baja reserva, bueno, este quizás es el grupo más complejo, más difícil. Fíjense, si a estas pacientes les agregamos LH, este trabajo dice que vamos a tener una menor tasa de aborto y vamos a tener una mayor tasa de nacido vivo, especialmente si sus marcadores de reserva ovárica son muy bajos. Pero bueno, son las pacientes donde a veces ni con esto logramos el embarazo y nosotros sabemos, como les mostré al principio, que entre sacar 2 y sacar 4, si bien las tasas de éxito son bajas, le estoy ofreciendo un plus de probabilidades. Entonces necesitamos sacarle más óvulos y más embriones, que es lo más difícil. Dijimos que esto en gran parte está producido por la disminución de andrógenos. Sabemos que no vamos a pasar nunca de esto a esto. Y si le decimos al paciente que vamos a pasar de esto a esto, le estamos mintiendo olímpicamente. Si creemos que tienen menos andrógenos, bueno, se ha propuesto adicionar andrógenos. Fíjense que hay metaanálisis, no es de gran cantidad de trabajos, de DEA, que es algo que hay disponible en nuestro medio, y de testosterona transdérmica, y ambos trabajos muestran que puede haber un plus en estas pacientes adicionando andrógenos, pero la realidad es que son poquitos los trabajos. Y hay algunos trabajos que también dicen que no. Entonces, bueno, es algo que podemos hacer. Hay que tener cuidado con la DEA porque aparentemente su beneficio es darlo desde bastante tiempo antes y no deja de ser un andrógeno. Y luego, bueno, está ahora toda la batería de protocolos alternativos. Esto hace más de 10 años que se viene haciendo, hay bastantes experiencias favorables. Es el priming con estradiol, desde la fase lútea previa, dar una dosis baja de estradiol. Hay trabajos que muestran que hay un mayor número de ovocitos haciendo esto. Esto está de moda, que es el Duo-Stim. Yo sinceramente no tengo experiencia en esto, no lo he hecho nunca y sería bueno después en la mesa de discusión si alguien tiene experiencia que cuente. Pero bueno, a ver, es interesante entenderlo y surge justamente de las pacientes con problemas oncológicos que se arrancan en cualquier momento del ciclo y bueno, ofrecerle a las pacientes teniendo en cuenta que no es el viejo concepto que teníamos ginecológico, que hay una sola oleada de reclutamiento folicular que arranca desde fines de la fase lútea, sino que la paciente tiene varias oleadas durante un ciclo, entonces uno puede aprovechar eso. Entonces se puede hacer un estímulo convencional con antagonistas, hacer la captación de ovocitos, hacerla descansar 4 días a la paciente y arrancar nuevamente. Y ya hay varios trabajos que dicen que se capta igual e inclusive hasta un poquitito más de ovocitos en la segunda captación. Y hay trabajos que inclusive han estudiado la euploidía de esos ovocitos y son igualmente de euploides los de la segunda con respecto a los de la primera. Así que bueno, es algo interesante para tener en cuenta.
Otras opciones son la acumulación de ovocitos. En esto sí tengo algo de experiencia porque en una época lo hice, ahora no lo hago más. Básicamente acumular ovocitos consiste en hacer una estimulación, sacarle óvulos, fertilizarlos y guardar los poquitos embriones que pueda generar. Le guardo un embrión, 2 embriones, lo que pueda tener, la vuelvo a estimular a los 2 meses y la vuelvo a estimular una tercera vez. Y entonces, bueno, puedo lograr tener 4, 5, 6 embriones y de ahí poder hacer una mejor selección. Como idea es buena, operativamente es sumamente desgastante para el paciente, ni hablar del tema administrativo, porque es casi imposible. Pero bueno, es una alternativa. Fue muy promovida por el grupo IBI en su momento. No sé si realmente lo siguen haciendo ahora tan seguido. Después, bueno, está todo el tema de la baja dosis. A veces es curioso cómo lo que ya tenemos algunos años en esto, hemos vivido la época donde dar cada vez más dosis era mejor. En su momento, cuando yo arranqué esto en los años 90, estaban surgiendo las gonadotrofinas urinarias, entonces la LH era un veneno. Después los mismos que hicieron las gonadotrofinas recombinantes empezaron a hacer LH, entonces ahora la LH es fantástica. Y bueno, ahora después también estuvo el tema de bajar la dosis. Bueno, hay algunos trabajos que dicen que justamente hacer baja dosis prácticamente produce el mismo beneficio en este grupo de pacientes de baja respuesta y que se gasta menos plata. Otro trabajo que da una alternativa que es hacer el priming con estradiol y no arrancar a la paciente inmediatamente, sino hacer unos días de antagonistas y luego hacerle el estímulo clásico y aparentemente obtienen más ovocitos. No hay demasiada experiencia, son poquitas publicaciones. Pero bueno, muestran un poquito de mejor resultado. Después están los ciclos naturales modificados, que es prácticamente hacer nada, y en los últimos días del monitoreo de ovulación agregar antagonista y alguna dosis pequeña de FSH. Bueno, se puede llegar a obtener, en lugar de 1 o 2, capaz que 3, 4, son alternativas que podemos manejar. Y bueno, ya entrando en campos más alternativos todavía, la acupuntura, hay muchos trabajos, perdón, me fui, sobre acupuntura, algunos muestran beneficio, otros muestran que no. Más alternativo todavía, y ya es absolutamente experimental, es rescatar con infusión de células madre de la médula ósea, pero esto, bueno, es absolutamente experimental. La realidad es que uno podría poner, puse 2 columnas y podría poner 2 más todavía de estrategias, protocolos, alternativas para la baja respuesta, pero bueno, lamentablemente a veces hay un punto donde no podemos estimular lo que no existe, ¿sí? Y esto es algo que tenemos que saberlo nosotros y tenemos que poder transmitirlo de la mejor manera al paciente para que lo entienda. La conclusión para este grupo, el 3-4, es que es un grupo heterogéneo, donde el tratamiento va a ser el más individualizado, le tenemos que buscar la vuelta a esta paciente, no tenemos protocolos definidos, son nuestro mayor desafío. Básicamente, si nosotros dividimos por el esquema Poseidón, el grupo 1-2 son las pacientes que teníamos una buena reserva, pero tuvimos una baja respuesta inesperada, entonces son las pacientes que se pueden ver beneficiadas quizás por el aumento de la dosis o por la adición de LH. Y en este otro grupo, que son las pacientes que tienen una baja reserva, para poder optimizar esa baja reserva, es donde vamos a hacer uso de todos estos protocolos alternativos con, bueno, la suerte que nos depara el destino. Como conclusión general, podemos decir que son numerosos los factores que determinan la posibilidad de éxito de un tratamiento de fertilidad, que en muchos casos, si estandarizamos, como mostraba la estandarización inicial que hacemos con los pacientes, vamos a poder tener resultados más uniformes, pero que en muchos casos, y el grupo de las pobres respondedoras es un caso, tenemos que personalizar para cada caso particular el tratamiento en plus de lograr el mejor objetivo, y eso es parte de nuestro arte como médico. Y con respecto específicamente a la baja respuesta, como vemos, ningún metaanálisis ha demostrado la superioridad de un esquema sobre otro. Las pacientes tienen que tener esta información para estar al tanto de sus posibilidades y no le tenemos que generar falsas expectativas. Lo vemos día a día en el consultorio que, a pesar de lo que nosotros le digamos, las pacientes necesitan agotar todas las instancias con sus ovocitos, aún sabiendo que sus chances son bajas, pero es parte de este proceso muchas veces y nosotros tenemos que estar listos para ayudar en ese proceso para, bueno, poder optimizar esa paciente. Y finalmente, como ginecólogo general, quienes hacemos también ginecología además de reproducción,
tenemos que tener en cuenta, y me agarro un poco de lo que dijo Florencia en el consultorio, a veces prevenir y estar atento a antecedentes de la familia, antecedentes propios o el mismo paso del tiempo, y saber reconocer cuáles son los biomarcadores que nos pueden predecir una insuficiencia ovárica. Nada más, muchas gracias.